Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Qué bueno verles en este lugar. Salude por favor a alguien que no vino con usted. Alguien que no vino con usted. Ahí detrás suyo o delante hay una persona que no vino con usted. Dígale, buenos días. Y quiero pedirle el favor que abra su Biblia, es tan amable, en Juan capítulo 4. Hemos estado durante los últimos domingos estudiando el capítulo 4 de Juan, que realmente es muy importante, y quiero que hoy miremos un tema referente a la evangelización. Ahorita hablaba Fanny mientras estábamos cantando y leía esto de Isaías, en donde se anticipaba que un día vendría un profeta y este profeta anunciaría el mensaje, y lo que haría era allanar todo monte, lo bajaría y todo valle balsaría de tal manera que el camino de Dios o el camino para Dios fuera preparado. Y estamos hablando del evangelismo. ¿Por qué el evangelismo? Porque es necesario que nosotros evangelicemos. El día miércoles nosotros hablábamos que si hemos encontrado el mejor tesoro, no tenemos por qué quedarnos callados con eso. Si hemos encontrado la solución y la respuesta a los problemas, ¿por qué debiéramos quedarnos callados? Claro, hay algunos que se les facilita más. Hay algunos que espontáneamente son mucho más comunicativos, hablan mucho más fácil con las otras personas. Hay otros que son más reservados, pero eso no implica que no se deba hacer. Eso no es una excusa para no llevarlo a cabo. Tú y yo estamos enviados por Cristo nuestro Señor a predicar el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Él nos comisionó a nosotros, te comisionó a ti, me comisionó a mí para predicar el Evangelio. No solo a los predicadores o a los que tienen el don del evangelismo, sino todos aquellos que son hijos de Dios están enviados ¿a qué? A predicar el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe? A veces nosotros nos enredamos, y el título de la enseñanza esta mañana es deja de pensar en comer, porque a veces estamos pensando más en la comida y no en evangelizar. Estamos pensando en saciar nuestro apetito, llenar el vientre de alimentos, que en cumplir el propósito de Dios. Y utilizo este título porque precisamente cuadra mucho con lo que vamos a leer esta mañana, pero quiero que usted entienda la importancia en cumplir el propósito de Dios. Y para que sea más claro, quiero hacer como una especie de ilustración. Imagínese que si usted quiere tener una buena administración en la casa, y una buena administración es manejar bien los recursos que usted recibe, lo que gana, y lograr que eso lo lleve a un buen propósito, usted tiene que aprender una habilidad, bueno, varias, pero una por lo menos, y es poder definir claramente qué es una necesidad, qué es un gusto y qué es un lujo. Cuando usted no sabe qué es una necesidad, cuando usted no sabe qué es un gusto y cuando usted no sabe qué es un lujo, y todo eso lo anda mezclando, su administración no es correcta, porque usted gasta el dinero en lo que no corresponde y sus propósitos, sus metas no las alcanza. Todo el mundo de alguna manera tiene una meta. Yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto, yo quiero ir a tal lugar, yo quiero comprar una casa nueva. Bueno, una cantidad de cosas nos colocamos nosotros como meta, pero si no definimos bien qué es necesario, qué es un gusto y qué es un lujo, no vamos a alcanzar esas cosas. Y lo que es una necesidad es aquello que usted necesita para vivir. Eso no se puede negociar. Usted necesita algunas cosas para vivir, el alimento. Eso usted no puede dejar, no compro esto, no, hay que gastar dinero en eso. Pero ¿qué es un gusto? Aquellas cosas que usted desea, pero que no le comprometen el presupuesto de manera grande, que no lo llevan a endeudarse de una terrible manera, pero usted algunas veces se puede dar un gusto. No es necesario, pero sí un gusto.
Y finalmente vienen los lujos. ¿Y qué son los lujos? Son gustos carísimos. Son gustos que sí comprometen el presupuesto de su casa, que sí lo llevan a endeudarse más allá de lo que usted ha pensado. ¿Sabe por qué hay gente que está en crisis económicas o en problemas de administración? Simplemente porque vuelven los gustos en necesidades o los lujos en necesidades, y pues así nadie puede vivir. Es un problema. Pero eso mismo sucede en la vida espiritual. Lo necesario lo volvemos secundario, y lo secundario lo volvemos algo primario, lo volvemos algo fundamental. Quiero que esta mañana tú seas confrontado precisamente con estas cosas en tu vida. Necesitamos volver a establecer lo primero como lo primero. Amén. Pero quiero que cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios y le demos gracias por este tiempo y le pidamos que sea hablándonos. Señor, gracias porque hemos podido estar en este lugar, en este tiempo, alabando tu nombre. Y ahora te pido, Señor, que tú seas bendiciendo la palabra, que tú nos lleves a comprender realmente qué es lo necesario, qué es lo fundamental, qué es lo principal. Por favor, Señor, háblanos en este momento. Gracias porque podemos escuchar tu palabra y sabemos que siempre tienes algo para nosotros, Señor. Gracias. Amén y amén. Y vamos a leer, por favor, Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 27 y luego vamos a leer desde el 31, hasta el versículo 38. Y dice así la escritura: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Vamos al versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, ¿cuál es ese entre tanto? Pues la mujer samaritana se fue a la ciudad a predicar, a evangelizar. Y mientras tanto, entonces acá seguimos, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Fíjese que el tema es de comida. El tema relata la historia, usted se da cuenta, el Señor Jesús llega a ese pozo, el pozo de Jacob, una ciudad, un poblado de samaritanos. Los discípulos se van a comprar comida, etcétera, y se da una discusión con la mujer samaritana, y luego que los discípulos llegan, se torna eso en una discusión de comida. Señor, come, aliméntate. Y quiero que tú te fijes en 3 cosas esta mañana que tenemos que nosotros tener claro si queremos volver a colocar lo primero como lo primero. Y yo he titulado ese primer título, preocupaciones terrenales, cosas terrenales. Y dice ahí el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Sabe que la comida es una preocupación muy natural para nosotros? La comida, como le decía hace un rato, es algo necesario. Usted no puede vivir si deja de comer, no se puede. Hay que comer. Pero la comida, cuando se vuelve algo prioritario, y estoy hablando aquí en términos espirituales, tiene una tendencia a hacernos perder de perspectiva cuál es la voluntad de Dios. Quiero que piense un momento en la situación. Vamos a contextualizar un momento esto en el Señor Jesús.
Dice ahí en Juan capítulo 4 que ellos llegaron a esa ciudad, a Sicar, a ese pozo, y era la hora sexta. Eso más o menos es el mediodía, las 12, la 1 del día, más o menos. A esa hora, ¿qué hay? Hablando de comida, pues hambre. Segundo factor que quiero que usted piense, venían de caminar. ¿Cuánto tiempo venían de caminar? No sé, pero venían de caminar. Si el camino es media hora o 1 hora, ya con eso usted ya tiene, además de hambre, tiene ¿qué? Sed. Y mucha más hambre. Y llegó el mediodía. Los discípulos, ¿qué hacen? Se van a buscar a comprar comida y el Señor Jesús se queda esperándolos y él mismo pide, denme ¿qué? De beber. Le dice a la mujer, dame de beber, porque él tiene ¿qué? Es más, el pasaje dice que él estaba cansado. Piense un momento en esto. Piense en esa situación. Usted llega del trabajo al mediodía, usted llega con hambre. Yo camino de mi trabajo acá, llego acá a la iglesia o a mi casa, son casi 15, 20 minuticos y a veces con esos soles que hizo el jueves o el viernes, eso fue terrible, caminar porque el sol es, y uno llega es con ¿qué? Con hambre, bueno y sed y también, pero hambre. Sí, uno llega es con hambre. Y así están los discípulos. Pero llega la respuesta del Señor Jesús, que es una cosa totalmente sorprendente, y Él dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos están pensando en las necesidades físicas normales y en las preocupaciones terrenales, que es que comer. Pero el Señor Jesús no está interesado en este momento en comer, sino que Él dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos se preguntan, ¿y entonces alguien le trajo de comer? Yo pienso que los discípulos también estaban preocupados porque en esas culturas, si no comía el jefe de la casa o el maestro de primeras, pues los demás no podían comer. Así que si él no comía, ellos estaban también con hambre, también con necesidad, también con deseo de satisfacer el apetito que tenían. Y ¿sabes? Eso nos puede pasar a nosotros hablándolo en términos espirituales. Mira, las preocupaciones terrenales estorban los propósitos de Dios. Cuando uno está tan imbuido, cuando uno está tan ocupado, tan preocupado por las cosas de este mundo, los propósitos de Dios se pierden. ¿Sabe? Primero se convierten en algo secundario. Y entonces lo que puede pasar en tu vida es, primero tengo que comer y después tengo que hacer la voluntad de Dios. Pasándolo a nuestro contexto, no lo planteemos con comida solamente. Pensemos un poco más allá. Tienes que pensar tú en, primero tengo que estudiar antes de servir a Dios. Primero tengo que tener un buen trabajo y ahí sí después le sirvo a Dios. Colocamos primero otras cosas que son secundarias y las convertimos en lo primero, y la voluntad de Dios, que debería ser primera para nosotros, se convierte en algo que secundario. Como los discípulos están pensando en ¿qué? Pues en comida. Y al mediodía, ¿quién no piensa en comida? Todos pensamos en comida. Es tan normal y tan natural para el ser humano, para el hombre carnal, pensar en comer al mediodía, que no se le pasa por la cabeza que puede haber un propósito de Dios en ese momento. No. Entonces lo primero que pasa es que convertimos lo secundario en primario y la voluntad de Dios la bajamos al segundo lugar. Pero no se detiene ahí. Entonces convertimos ahora el propósito de Dios en algo difuso. Primero eso es algo que va avanzando en tu vida, y entonces primero se vuelve secundario, después se vuelve algo difuso, ya no es fácil definirlo. Entonces el evangelizar, servir a Dios, eso es para los que tienen el don, eso es para el que puede hablar, eso es para, solo la mujer samaritana es que tenía un don de Dios. Pues claro, yo no lo tengo. Ya ni siquiera entendemos que eso es algo secundario, sino que empezamos a disolverlo. Y en tercer lugar, dejamos de considerarlo como algo que toque hacer. Por eso es que hay muchos creyentes hoy día en la iglesia que no evangelizan, porque no entienden que eso es algo que toca hacer. Ni siquiera es secundario, ni siquiera está difuso, simplemente ya no se considera como una obligación del cristiano.
Leía un escrito de historia, un libro de historia de la iglesia cristiana, y decía que en el siglo I y el siglo II a los cristianos tocaba matarlos para que se quedaran callados, porque evangelizaban y los echaban a los leones. Y que se callen. No, pues no me voy a callar, voy a seguir hablando de Cristo y voy a seguir creyendo en Él, y los tiraban a los leones, los mataban. Hoy día los cristianos no hablan. No toca matarlos para que se callen, toca es presionarlos para que hablen. Porque el evangelismo ya no se considera como algo que toque hacer. Si hiciera una encuesta pequeña en este momento y que levantara usted su mano, no la va a levantar. ¿A cuántas personas evangelizaron a una persona la semana pasada? ¿Cuántos la semana antepasada? ¿Cuántas personas ha evangelizado usted este año? Y la estadística, sin hacerlo, ya estoy seguro que del 100% de la congregación, por ahí un 10, un 15% sí evangelizan. El resto no lo están haciendo, porque han convertido lo secundario en primario. Están pensando en comer. Hermano, deja de pensar en comer. Deja de pensar en comer y quiero llevarte a reflexionar un poco. ¿Qué es lo que a ti te preocupa? ¿Qué es lo que posee tu corazón? ¿Qué es lo que tiene tu mente llena? ¿Qué es? En el caso de los discípulos era la urgencia por alimentarse, era la urgencia por comer en ese momento. Y claro, pues esto es importante, pero no debe ser prioritario. Escucha, cuando estamos pensando en cumplir el plan de Dios. Lo repito porque tiene que quedarte claro. Y qué bueno que haya sido con la comida, no haya sido con otra cosa. Porque la comida es muy necesaria, ¿cierto? Pero aún eso pasa a un segundo plano cuando tenemos que cumplir el propósito de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Aún eso que es tan necesario pasa a un segundo plano. Pero tenemos que pensar en otras cosas, como había mencionado hace un momento. ¿Qué otras cosas a ti te hacen colocar el propósito de Dios, el plan de Dios en segundo lugar? ¿Será tu trabajo? ¿Eso será lo que te preocupa? ¿Eso será lo que tiene tu mente llena de pensamientos que no te llevan a escuchar qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Será tu tiempo de descanso? Es que yo tengo que descansar y si no descanso entonces no. ¿Será el tiempo que tienes para divertirte? ¿Los hobbies? Y es que si no lo hago entonces me muero. ¿Qué es lo que te tiene a ti preocupado? En segundo lugar, quiero que te fijes en las ocupaciones celestiales. Y entonces el Señor Jesús en el versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos están preocupados ¿por qué? Por comer. Ellos han convertido lo secundario en algo primario. Pero el Señor Jesús dice: no, hay algo primario. Él dice: mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe con su obra, con lo que Él me envió a mí a realizar. El mejor alimento para un cristiano es hacer la voluntad de Dios. Escucha eso. El mejor alimento para tu vida es cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos en lo que decía Deuteronomio y que el Señor Jesús utilizó frente a Satanás cuando estaba en la tentación, que él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es exactamente esto mismo. Yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. En el caso de la tentación era no ceder a la tentación, esa era cumplir su voluntad. En este caso era evangelizar. Pero a veces nosotros estamos tan esclavos del vientre, esclavos de nuestras ocupaciones y preocupaciones, que no entendemos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para satisfacer nuestro apetito, nuestro deseo
de éxito, nuestro deseo de ser significativos en esta tierra. Es lo mejor que podemos hacer. No está diciendo, eso no quiere decir que nuestro Señor Jesús no le interesara el alimento, la importancia de comer. No, Él mismo alimentó a 5,000 personas. ¿Recuerda? Él dice que estaban esas personas y lo seguían y le dijo a los discípulos, denles de comer porque están ahí y no había, y entonces el milagro. Lo hizo 2 veces porque Él está preocupado también en que hay que alimentarse, pero hay momentos en que es más importante cumplir la voluntad de Dios que alimentarse. Hay momentos en que es más importante obedecer a Dios que divertirte, obedecer a Dios que dormir, obedecer a Dios que ir a vacaciones. ¿Estoy siendo claro? Porque lo más importante es el propósito ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se llevó esto a cabo? Bueno, el Señor Jesús pudo haber pensado en algún momento y tratemos de imaginar cómo sería si nosotros hubiéramos estado en esas circunstancias. Si quizás me hubiera pasado a mí eso, pues estoy cansado, vengo del camino, entonces viene una señora, saca agua, deme un poquito, me da agua, pero yo no quiero hablar más porque ya viene la comida. Si me pongo a hablar más, de pronto la charla se alarga y se me daña el almuerzo. O bueno, somos más espirituales, la evangelizamos. Bien, pero ya que llegó la comida, vámonos a comer. Yo no puedo dañar mi horario de alimentación porque venga otra gente a que les predique de Cristo. No, cada cosa tiene su tiempo. Yo podría pensar así. Tú podrías pensar, qué fastidio que alguien venga a interrumpir mi almuerzo. Qué fastidio que por servir a Dios tenga que cancelar mis vacaciones. Qué fastidio que porque alguien necesita una consejería no pueda ver la película que quiero, no pueda llegar a mi casa temprano. Qué cosa tener que quedarme un poquito más de tiempo en la iglesia para alguien que necesita. Qué cosa tan aburridora eso. Pero el Señor Jesús deja bien en claro que es más importante cumplir la voluntad de Dios. Por eso Él dice, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad de Dios. La pregunta es, ¿será que seguiría con hambre? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Que sí, hombre, es obvio. Pues no es que Él era igual que usted y yo, humano, así que seguía con ¿qué? Pero la satisfacción de estar cumpliendo la voluntad de Dios lo llevaba a limitar esa necesidad biológica. ¿Sabe? En el ayuno hay algo que tú puedes aprender. Cuando tú ayunas en tu vida, le estás enseñando a tu cuerpo, no todo es la comida. No todo es estar desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y cena. Hay gente que come así, ¿no? No todo es eso. Hay momentos en que yo puedo pasar un día sin comer y no me voy a morir si lo dedico a buscar a Dios. Claro, claro. Tú puedes hacer eso. Es más, volviendo aquí a la comida, debe usted saber que enfocarse en las cosas como la comida, por ejemplo, las cosas terrenales, tiene fecha de caducidad. 1, en la eternidad usted no va a comer, ¿sí sabía? Allá no va a comer. No va a haber, llegará un momento en que no va a haber hambre. No va a haber. Y 2, no solamente hay que esperar llegar a la eternidad, la misma edad va a hacer que en algún momento de su vida usted no pueda comer todo lo que comía, porque la salud se lo empieza a impedir. O cuando usted es joven puede comer de todo y no pasa nada. Cuando usted es niño, eso comen dulces y eso no se engordan. Espere, verá, cumpla 30, 35, 40 años, comas eso mismo y verá, empieza a enfermarse. Y vaya al médico y le dice, tiene que comer sin sal, quite las harinas, el pan, tan rico, pero olvídese del pan. Y no más, no necesita que el médico le diga eso, es que quizás le empieza a caer mal. Y usted ya empieza a sentir en su cuerpo, yo me como esto y voy mal. Así que enfocarse en cosas terrenales no es lo más sabio. Lo importante es tener la perspectiva ¿qué? De lo eterno, de lo celestial. Y es lo que el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos. Hacer la voluntad de Dios es mejor que alimentar el cuerpo. Y sabe, Pablo también dice lo mismo. Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate para la piedad, dice.
la cual tiene promesa en esta vida y en la vida eterna. Pero nosotros a veces convertimos el ejercicio corporal en algo más importante que en ejercitarnos en la piedad. Es decir, entrenarnos para ser santos, entrenarnos para buscar a Dios. Eso sí tiene una ganancia en la eternidad. Mire, aquí eso es una bendición en ese sentido, porque usted no tiene que preocuparse por estar gordo o estar flaco o tener 5 kilos más o 5 kilos de menos. Lo importante es ser santo, porque eso sí tiene un resultado en donde en la eternidad. En cambio, muy bueno que usted tenga aquí el six-pack y todo eso aquí marcado todo, pero si no es santo, de nada sirve. Igual que rico que usted coma, pero si usted se enfoca en eso y no cumple el propósito de Dios, va a tener un conflicto, porque lo principal es ¿qué? Lo eterno. ¿Sabes que hay otra cosa que sucede cuando te enfocas en lo eterno? En lo terrenal, perdón, es que pierdes de vista las oportunidades. Mira lo que dice aquí el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Le dije yo hace un rato que cuando nosotros convertimos lo secundario en primario y nos enfocamos en las cosas terrenales, perdemos de vista el propósito de Dios, y eso también implica perder las oportunidades. Los discípulos están preocupados por su comida, por llenar el vientre, tienen hambre. Es lógico pensar así porque han venido del camino, están cansados, sedientos, y pues qué rico alimentar para coger energías. Pero eso los está llevando a perder de perspectiva la oportunidad, cosa que no hizo el Señor Jesús. Él tenía sed, tenía hambre, pero apenas le dijo dame de beber, y esa mujer le hace esa pregunta. Él dijo aquí tengo que evangelizar, y empezó a evangelizar a esa mujer. Seguía teniendo sed, seguía teniendo hambre, claro, pero había que evangelizar a esa mujer. Los discípulos tenían que, en lugar de estar pensando en la comida, listos, porque ahora venía una cantidad de gente que estaba trayendo esa mujer, ¿sí? Gente que había escuchado, mire lo que hizo, que el Mesías está acá, que un gran profeta. Ellos tenían que estar listos para escuchar, para ayudar, a esas personas que venían. Pero el deseo de alimentarse les estaba haciendo perder de perspectiva la oportunidad que tenían. Cuando aquí dice, alcen sus ojos y miren, porque los campos ya están blancos para la siega, está hablando precisamente de eso, la oportunidad. Esta gente ya está lista. Esta gente ya está preparada para recibir el mensaje en su corazón y convertirse, arrepentirse. Ya están preparados, pero cuando pensamos en las cosas terrenales, perdemos las oportunidades. ¿Sabe qué creo yo, hermano? Que muchos de nosotros no es que no tengamos oportunidades de evangelizar, es que simplemente no las estamos viendo. Cuando tú estás en un lugar en donde hay personas, probablemente estás pensando en las cosas que tú tienes que hacer, en tus ocupaciones. En mi caso sería ir leyendo un libro, y no estamos atentos a lo que pueda pasar, a la oportunidad que se pueda presentar, porque estamos pensando solamente en cosas que terrenales. ¿Será que estás tan ocupado pensando en lo que tienes en mente, en lo que tienes que hacer, y estás perdiendo las oportunidades? El Señor Jesús tenía claro cuál era la prioridad de su vida: hacer la voluntad de su Padre. Cuando leo Mateo capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el versículo 34, en donde están esos versículos importantes, dice: no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. No os afanéis por hacer tesoros en la tierra, hagan tesoros en donde. Es lo mismo. Preocuparse por hacerse tesoros acá es ocuparse en cosas terrenales que nos hacen perder oportunidades. Y termina ya el versículo 33-34 diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? El Señor Jesús sabe, yo voy a cumplir la voluntad de Dios, yo voy a evangelizar a esta gente, voy a estar dispuesto. El alimento, Dios se encargará de alimentarme. Él va a comer, claro, pero Dios se encargará de satisfacer todas las necesidades físicas que Él pueda tener. Él entiende esto y cree en la palabra de Dios.
pero a veces nosotros no hacemos eso. ¿Sabe? Yo he escuchado gente que dice que no hace un ayuno porque le da gastritis y no puede confiar en el poder de Dios, que le dice: pues Dios, voy a buscarte a ti, tú te encargarás de mi salud. Hay gente que cuando no come a la hora que es le da dolor de cabeza. ¿Sí conoce a esa gente? Probablemente es usted igual de esos. Y por eso no ayuna, porque no me coge ese dolor de cabeza y después una migraña. No, en lugar de decir: Señor, voy a hacer un ayuno y el dolor de cabeza, pues si me da, pues amén, y si no me da, pues mucho mejor, tú te encargarás, pero yo necesito buscarte a ti, porque no puedo ser esclavo del vientre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Pero eso es un versículo bonito, pero no lo hacemos real. Y hablando en el término, en el contexto del evangelismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Menos. Yo no voy a interrumpir mi almuerzo si tengo que ir a evangelizar a alguien. Me quita la hora de almuerzo. Y a ver, no voy a dejar de ver mi película, o no voy a dejar de, no sé, levantarme tarde, lo que sea, por ir a evangelizar a alguien. No. Nosotros tenemos un ministerio aquí que se llama Nueva Generación, y es los días sábados, y es ir al parque. Y hay mucha gente que le parece bonito eso, pero no está dispuesto a sacrificar el sábado por la tarde, el día que descansa, para ir a evangelizar a esos niños. Porque dice: yo tengo que descansar. Es más, me mete en la Biblia: no hay que descansar. El reposo. Y claro que hay que descansar, pero bonita manera de usar el versículo para no cumplir el propósito de ¿quién? De Dios, y no sacrificar su descanso. ¿Ese es tu caso? ¿Eso es lo que está pasando contigo? Las ocupaciones celestiales de nuestro Señor Jesús implicaban inclusive colocar el alimento en segundo plano. Esto no es lo principal. En tercer lugar, quiero que se fije en las perspectivas eternas. Dice el versículo 36: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que tener una perspectiva eterna. ¿Y cuál es la perspectiva eterna? Uno, el trabajo no lo hago yo solo. El trabajo tiene al menos 3 participantes, 3 actores, bueno, 4 con el que está siendo evangelizado. El primer actor es Dios. Dios mismo está involucrado en la evangelización. ¿Sabe usted qué es lo que más le interesa a Dios de todas las cosas en este mundo? Redimir a la humanidad. Ese es el plan que Él tiene. Ese ha sido su propósito eterno. Eso es lo que a Él le interesa. Si no le interesara, no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si no le interesara, no se habría preocupado. Ahí mismo donde el hombre comete el pecado, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice: y de la simiente de la mujer uno se levantará que pisoteará a la serpiente en la cabeza. Ya ahí está diciendo: vamos a arreglar esto. Y es más, cuando leemos Efesios en el capítulo 1, entendemos que aún desde la eternidad, desde los comienzos de los comienzos, Dios ya tenía en mente cómo iba a arreglar todo este asunto. Así que el primer actor es ¿quién? Dios mismo. No puedes pensar que estás haciéndolo tú solo. En segundo lugar, otros. Porque aquí lo dice bien claramente: uno es el que siembra y otro es el que recoge, otro es el que ciega. Muy bien, entonces otros están evangelizando, otros están haciendo una labor, y cuando nosotros vamos a evangelizar a una persona que de repente se convierte, no tenemos que sacar pecho pensando que nosotros los convertimos, cuando resulta que otros, Dios y otras personas ya estuvieron sembrando en ese corazón.
Ya estuvieron labrando en ese corazón. ¿Sí? A veces nosotros creemos que hacemos mucho, no, estamos recogiendo lo que otros ya hicieron. Y el tercer actor, nosotros, que podemos sembrar o cosechar. Eso es lo primero que tú tienes que tener. Esto no es un trabajo individual, es un trabajo en grupo. Dios está obrando, otros están obrando y nosotros también estamos obrando. Dice algún erudito bíblico que el Señor Jesús, hablando de esto, no solamente lo hacía en un sentido teológico o explicativo, sino real, porque esa zona había sido evangelizada por Juan el Bautista y por sus discípulos, y entonces era muy normal que después de un tiempo ellos recibieran el mensaje, porque ya su corazón había sido ¿qué? Preparado. En el 2020 que estuvimos en la pandemia, nosotros estuvimos leyendo un libro y entrenando a la iglesia en cómo defender la fe. Y para defender la fe, la idea era que cada uno en la iglesia tuviera las herramientas, las armas para hablar con personas de la existencia de Dios, de por qué la Biblia es la palabra de Dios, de por qué existe el mal, de por qué creemos que haya un Dios independientemente de lo que diga la Biblia. No, existe un Dios, la Biblia no lo revela, pero te puedo argumentar que existe Dios sin mostrarte la Biblia. Hablábamos de todo esto por una sencilla razón, porque cuando yo sé defender mi fe, estoy preparando el corazón. Estoy rompiendo cosas que en un futuro van a dar resultado. En segundo lugar, que tú tengas una perspectiva eterna de lo que se hace, implica que tú comprendes la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Qué implica eso de la ley de la siembra y de la cosecha? Pues precisamente eso, que unos están trabajando, sembrando, y en un futuro otros van a ¿qué? A recoger. A veces nosotros nos damos látigo porque no evangelizamos y no hay resultados. No, sí hay resultados. ¿Cuándo? En el momento que sea, en el momento que corresponda. Puede que lo cosechemos nosotros al año o a los 6 meses. Puede que lo coseche otras personas, otra iglesia, pero finalmente estamos ¿qué? Trabajando. Por lo tanto, tú no debes estar pensando de ninguna manera, no debes estar considerando, no, yo no evangelizo porque no hay resultados, no, yo no evangelizo porque no veo gente que esté convertida. No, una perspectiva eterna implica que yo tengo que sembrar, entendiendo que Dios hace que su palabra actúe en el corazón y en algún momento ella tendrá su fruto. Eso también nos ayuda a entender que cuando yo evangelizo y alguien se convierte, bueno, pues amén. Gracias por los que le evangelizaron, gracias por los que sembraron en este corazón, gracias por todos aquellos que en algún momento de su vida le hablaron, porque ahora yo estoy recibiendo esos frutos. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en esa ley de la siembra y de la cosecha. Mi hermano, no permitas que la comida se convierta en lo principal en tu vida. Y comida, entre paréntesis, es todo lo que es secundario. Tu trabajo, tu diversión, tus hobbies. No permitas que eso se convierta en algo fundamental. Eso secundario no puede llenar tu mente, tus ocupaciones, todo tu talento. No, tú debes enfocarte en cumplir el propósito ¿de quién? De Dios. Y en algunos momentos eso implicará sacrificar noches de sueño. ¿A quién no le gusta dormir? Es rico dormir, claro, pero hay momentos en que el propósito de Dios me implica, no puedo dormir hoy porque toca hacer esa labor. En algunos momentos el propósito de Dios te dirá, esa plata que usted tenía para lo que usted quería, no, désela a tal persona. Pero désela, porque ese es el propósito de Dios, sacrificar. En algún momento el propósito de Dios te dirá, acérquese a esa persona, pero yo tengo que ir a cine.
acérquese y evangelícela. Y la entrada de cine, pues que se pierda, porque lo primero es que la voluntad de Dios. Deja de pensar en la comida, deja de pensar en comer, piensa en cumplir la voluntad de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Quiero que oremos pensando en esto que hemos hablado, como tan sencillo, como tan directo esto del Señor Jesús, pero a veces tan difícil para nosotros. Tan difícil porque pensamos más en la comida, pensamos más en mi descanso, pienso más en las cosas que yo deseo tener. Cuando lo más importante es el propósito de Dios. Y eso sí traerá un beneficio en tu alma para toda la eternidad. Eso sí. Pero a veces nos enredamos en que si yo primero no estudio o no trabajo, entonces no le sirvo a Dios. No. Empieza a servirle y Dios se va a encargar de que ese estudio y ese trabajo se lleve a cabo. Él es fiel. No piense que Dios lo va a tener ahí torturándolo toda la vida. Ay, no, Dios es fiel. Ay, Señor, es que hacer un ayuno y me voy a enfermar y no sé qué. Tenga la plena seguridad que Dios es fiel y va a cuidar su salud. Y usted va a crecer espiritualmente. Uy, Señor, es que trabajar, y yo estoy trabajando toda la semana durísimo, y ahora meterme a ese ministerio me implica entonces madrugar todos los santos días. ¿Y qué? Dios se va a encargar que las horas de sueño que tenga le den la energía que necesita, porque está cumpliendo usted el propósito, el principal propósito. No lo deje de hacer. No lo deje de hacer. Señor, queremos que toda preocupación, todo eso que terrenal que a veces llena nuestros corazones, sea quitado de nosotros. Queremos servirte. Yo quiero cumplir tu voluntad, así como tú lo hiciste, Señor Jesús, que aún en medio del cansancio, de la sed, del hambre, entendiste que lo más importante era cumplir el propósito para el cual fuiste enviado, cumplir la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacerlo. Ayúdame, Padre Celestial, a entender esto. Ayúdanos, Señor, que entonces seamos nuevamente iluminados, que podamos entender, Señor de los cielos, en el momento en que tengamos que tomar las decisiones, qué es lo que tú deseas. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos, te lo suplico. Ayúdanos, Señor de los cielos, ayúdame. Yo quiero cumplir tu voluntad, deseo cumplir tu voluntad. Pero entonces quita de mi mente esa preocupación terrenal. Señor, abre mis ojos para ver que ya los campos están listos para evangelizar. Los campos están listos para recoger, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos. Ayúdame a ver esas oportunidades, esos corazones que ya están dispuestos, que están listos para recibir el mensaje. Ayúdame, Padre. Te lo suplico, por favor. Ayúdame. Ayúdanos, y que este año sea un año en que bendición abundante, en que IBAC ve las oportunidades y las aprovecha, en que nosotros evangelizaremos, que no escatimaremos ningún esfuerzo para ir y proclamar tu nombre. Estaremos sembrando o cosechando, pero lo haremos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y tú mismo vas adelante. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Amén y amén.